asegúrense de que todo el equipo del proyecto tenga un entendimiento común de los objetivos y subobjetivos, para poder seleccionar los indicadores e instrumentos de recopilación de datos apropiados para los diferentes grupos meta. Sobre todo, tengan en cuenta que estas herramientas, como cuestionarios o guías de entrevista, deben utilizarse de forma coherente a lo largo de toda la vida del proyecto, desde la línea de base, pasando por el monitoreo periódico, hasta una posible evaluación final. En la mayoría de los casos, la recopilación de datos de base puede ser realizada por el propio personal del proyecto. Siempre que sea posible, representantes de los grupos meta o partes interesadas también deben participar en la recopilación de datos. Sin embargo, si les resulta difícil desarrollar herramientas adecuadas para la recolección de datos, o si desea probar nuevos métodos de recopilación de informaciones, podría ser útil intercambiar ideas con otras ONG, o recurrir a un consultor externo. Ahora que ya saben por qué, cómo y cuándo recopilar los datos, puede que se pregunten para qué indicadores necesitan realmente recopilar datos de base. Básicamente, para todos los indicadores cuyos valores de base no sean 0, deben recopilar datos de base. Por ejemplo, no hace falta recopilar datos de línea de base para el indicador siguiente, porque su valor de base puede definirse con 0. Al final del proyecto, los grupos de autogestión de mujeres establecidos por el proyecto han ahorrado un capital promedio por grupo de 3.000 bolivianos. Como la formación de un grupo de autogestión no se hará hasta después del inicio del proyecto, el capital del grupo al inicio del proyecto es 0. Sin embargo, si tienen un indicador que dice, al final del proyecto, por lo menos el 70% de los hogares del proyecto producen al menos 2 variedades de verdura en huertas familiares, entonces tendrán que determinar al inicio del proyecto qué proporción de hogares del proyecto ya cuenta, por iniciativa propia, con huertos en los cuales cultivan al menos 2 tipos de verdura. Si por ejemplo, esto es el caso en 20 de los 100 hogares del proyecto que ustedes visitaron, el valor de base para este indicador es 20%. Otra cuestión que puede plantearse es si es necesario recopilar datos adicionales para obtener un conjunto de datos fiable. En muchos casos, vale la pena recopilar datos adicionales para analizar los datos de forma desagregada. A veces, esto demuestra que la situación inicial varía sustancialmente dentro del grupo meta dependiendo de su género, edad, domicilio u otros factores. Por ejemplo, desagregando los datos por género o comunidad puede mostrar que al principio del proyecto las familias de la comunidad A tienen en promedio más tierra cultivable y más ganado que las en la comunidad B, o que una proporción significativamente menor de niñas de 5 a 15 años va a la escuela que niños de la misma edad.